el 2000 y en el 2010. ¿Qué diferencias hubo y cuáles fueron estos factores que restaron o dieron años? El texto nos dice, de 1990 al 2013, la esperanza de vida desde el nacimiento en México aumentó de 3 a 4 años. Pues eso es bueno, ¿no? En intervalos se dice, bueno, ahí menciona el intervalo de confianza, dice pasó de 72.1 años a 75.5 años. Y estas ganancias fueron más pronunciadas en los estados con marginación. Entonces la esperanza de vida en nuestro país ronda alrededor de los 75 años. No estamos llegando a los 100. ¿Qué quiere decir automarginación? ¿Qué quiere decir automarginación? Ok, de marginación. Los estados más pobres, raramente, o bueno, ellos explican por qué, fueron los que más aumentaron su esperanza de vida. Los estados que más dinero tienen, por ejemplo Nuevo León, y ahorita lo vamos a ver, no avanzaron. De hecho, se fueron para atrás en la esperanza de vida. Ahorita no todo. Lo vamos a ver. Y bueno, obviamente esto no se ve, pero esto es como lo expresan ellos. Ellos ponen los estados y la ganancia que tuvieron en la esperanza de vida. Les acerqué un poco para que pudiéramos verlo. Y solo puse algunos años. Puse Tlaxcala, Sinaloa, Aguascalientes, San Luis Potosí y Nuevo León. Nuevo León es el estado en el que nos encontramos. Dijimos la esperanza de vida en México como tal, pues 75.5 años. Pero cuando ellos explican esto con las gráficas, es interesante cuando nos ponemos a revisarlo detenidamente. Nos dice, las barras púrpuras indican la esperanza de vida al nacer en el 2000 y las barras rojas indican la esperanza de vida en el 2013. ¿Pueden ver la barra púrpura en el estado de Nuevo León? Decimos esa es la esperanza de vida en el 2000, pero la barra roja está antes, quiere decir que perdimos esperanza de vida en el estado de Nuevo León. Entonces ahí ponen menos 0.3 años que hubo de pérdida en el estado de Nuevo León. San Luis Potosí tuvo una ganancia de 0.5 años, Aguascalientes ganó más, Sinaloa, y vean, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Campeche, que a veces los consideramos como estados un poco más rezagados, ellos fueron los que más ganancia en la esperanza de vida tuvieron. ¿Por qué razón? También nos lo expresan. ¿Cuáles los factores, o aquí está en colores, lo que está del lado izquierdo, aquí vienen, las causas de la izquierda de la esperanza de vida contribuyeron a reducir la esperanza de vida y las causas de la derecha contribuyeron a aumentar la esperanza de vida. Entonces, ¿qué color es el que predomina de este lado de lo morado y de lo rojo? ¿Qué color? Pues parece que verde, ¿no? Cuando vamos a identificar qué es, pues es la diabetes. Pareciera ser que la diabetes fue lo que más contribuyó en todos los estados, pero principalmente, o donde más nos restó, pues es en los estados que más capital tienen. Muy bien, entonces, adicional a esto, ellos en este estudio nos muestran los años de vida perdidos. ¿Qué es esto? Lo que nos está matando antes de lo estimado. Si decimos que la esperanza de vida es a los 75 años, los años de vida perdido, o la cantidad de años de vida perdidos, son todos los años que yo perdí antes de los 75 años. Si yo estoy muriendo a los 60 años, estoy perdiendo 15 años, y hay factores específicos. Y los años de vida con discapacidad. Yo puedo vivir 75 años, pero pasar 20 años enfermo, y esos los llamamos años de vida con discapacidad. Y nos los expresan de igual forma en la siguiente edad. Nos lo muestran en 1990, en el 2000 y en el 2013. Igual es un poquito complicado de ver de manera rápida, pero de manera general. La primera línea de colores de 1990 y la primera línea del 2000 y la primera línea del 2013 ¿tienen algún parecido en la distribución de los colores? Están muy parecidas, ¿cierto? 1990, 2000 y 2013. ¿Qué colores son los que predominan? Morado, morado y morado. Y si lo vemos allá es enfermedades cardiovasculares. Aquí estamos hablando
años de vida perdidos y años de vida con discapacidad. ¿Okay? Entonces, lo que más hace o lo que más nos quita años de vida es o son las enfermedades cardiovasculares. Lo que nos resta esperanza de vida, hablamos de diabetes, pero lo que las personas que viven con discapacidad principalmente son por enfermedades cardiovasculares. También hay una parte importante ahí de cáncer y también de diabetes. Muy bien, pero ¿será que en todos lados estamos así o vivimos así en nuestro mundo? En el 2005 salió un estudio que hizo un historiador de National Geographic. Muy probablemente ustedes lo escucharon. Y el estudio se titulaba Las zonas azules. Él hizo un reportaje. Todos lo hacen, o los que han hecho esto lo hacen por la misma razón, por querer vivir más años. Porque pues pareciera ser que nadie quisiera vivir pocos años. Queremos tener la mayor cantidad de años posibles de una manera saludable. Entonces, este historiador de National Geographic dijo, primero quiero saber si hay grupos de personas que viven más en nuestro mundo. ¿Cuáles son? Y ya que los identificó, dijo, quiero saber cuáles son estos factores. En primer lugar, encontró 3 lugares. Esto en el 2005. Uno de estos lugares fue en Okinawa, Japón. El otro lugar fue en Cerdeña, Italia. Y el otro lugar que fue el que más le llamó la atención y del que se le hizo más raro fue Loma Linda, California. Porque dice, ¿cómo es posible que solo un lugar de Estados Unidos pueda vivir hasta 100 años, o una buena cantidad de personas viven hasta 100 años, si está igual, aparentemente, que todas las demás ciudades de Estados Unidos? ¿Qué tienen ellos en común? Posteriormente, después de estudiar, agregaron otros 2 lugares, Nicoya, Costa Rica, y en Grecia, Icaria. Y bueno, como sabemos, en Loma Linda, las personas, o más bien son los adventistas que viven en Loma Linda, que se les considera un grupo o una zona azul, por la cantidad de adultos mayores que tienen más de 100 años. Pero no son los únicos, ¿okay? Hablamos al menos 5 regiones en nuestro planeta. Ahora, como adventistas, no sé si hay alguien que no sea adventista, pero como adventistas, las personas que viven en Loma Linda siguen ciertas características de vida. Les pregunto, ¿será complicado seguirlas? ¿Será que ellos tienen algo adicional que no tengamos nosotros en México o en cualquier otro lugar del mundo como adventistas? ¿O será que ellos han decidido apegarse un poco más a estas características y eso les ha permitido vivir más? ¿O será que la zona o la región tiene algo especial? Pues creemos que no, que se han apegado un poco más a estas normas que creemos y es lo que les ha permitido vivir un poco más. Ahora no sabemos si son los únicos. Ahí se ha estudiado, pero no sabemos si hay otros sitios que tal vez tengan estas características. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que contribuyen a la carga de la enfermedad? Sabemos que hay factores que contribuyen a que las personas vivan más. Decimos al menos estas 5 zonas azules. Se habla de la dieta, se habla del nivel de estrés, de las relaciones que tenemos, se habla de la actividad física como parte de la vida habitual. Pero cuando hablamos de la carga de la enfermedad, ¿cuáles son los factores específicos que contribuyen a la carga de la enfermedad? De igual forma nos lo expresan por colores. El color que predomina en las primeras es diabetes y seguido de problemas cardiovasculares. Ese es el que predomina en las primeras 3 y también tiene un aspecto importante en el 4, en el 5 y en el 6. Entonces, estos son factores o la carga de estos factores de peso hacia estas enfermedades. ¿Okay? ¿Cuál es el principal factor que contribuye a estas enfermedades? Decimos la glucosa elevada en ayunas. Ese es el principal factor que contribuye. El segundo factor, hablamos del índice de masa corporal. El tercer factor, aspectos de riesgo de la dieta. Después, alcohol y drogas, presión arterial elevada y ya problemas con la tasa de filtración glomerular. Pero al menos los primeros 5 casi que pueden depender en gran medida de nuestra forma de vivir y de nuestros hábitos.
Y estos factores son los que están contribuyendo a que nos enfermemos de problemas cardiovasculares y de diabetes. Y hablamos que estas dos son las que nos quitan años de vida y las que nos mantienen más tiempo enfermos antes de morir. Y bueno, eso fue lo de la carga global de la enfermedad en nuestro país. Ya con este panorama podemos entender un poco más lo que la OMS nos explica respecto a la mortalidad, que nos dicen cuáles son las principales causas de muerte en nuestro mundo. Esto es en el año 2000 y la siguiente es en el año 2010. Nos lo divide en tres colores: rojo, azul y verde. Solo de manera rápida, ¿cuántos colores azules vemos acá? Hablamos de enfermedades no transmisibles. 1, 2, 3, 4. Y el 1 y el 2, que son los principales, están y, bueno, decimos 4. Y del otro lado, en el 2016, pues vemos que aumentó la cantidad de enfermedades no transmisibles que en una gran medida dependen de la forma en que vivimos o del estilo de vida. ¿De qué nos estamos muriendo más entonces? Problemas del corazón, seguido la anterior, enfermedades químicas del corazón, infartos, EPOC y enfermedades respiratorias. La diabetes no aparece como el número 6 o 7, pero decimos que es la que más contribuye como factor de riesgo por el nivel de la glucosa elevado. Muy bien. Ahora, podríamos pensar, bajo este panorama tan drástico, sabemos lo que nos está matando, sabemos cuáles son los factores que contribuyen a que tengamos estas enfermedades, pues podemos pensar, los esfuerzos de las escuelas de medicina, de los gobiernos, obviamente entonces están dirigidos para que evitemos estas enfermedades y evitemos estos factores de riesgo. ¿Pero esa es la realidad? Pues desgraciadamente no. Hay un estudio que nos expresa que trataron de medir o de ver cuántas escuelas de medicina de Estados Unidos enseñaban nutrición en su currículum, y fue muy sorprendente. De 127 escuelas acreditadas, encontraron que solamente el 25% de las escuelas tenían un curso dedicado a la nutrición. Pero de estas escuelas, solo 28, es decir, el 27%, cumplieron con el mínimo de 25 horas que establecen como parte de la enseñanza médica. Es decir, solo 25 horas en toda la escuela de medicina. Y decimos que la nutrición o estos aspectos son los que más contribuyen en la mortalidad, pero pues no se está haciendo. Ellos llegaron a la conclusión de que la cantidad de la cantidad de educación nutricional que reciben los estudiantes de medicina es y sigue siendo inadecuada. Esto salió en el 2015. De México, pues no tenemos datos, realmente. No tenemos datos, pero no todos son malas noticias. Podemos hablar de estos aspectos negativos, pero también tenemos aspectos muy positivos. Y uno de estos se publicó en este artículo, que la traducción es Mejorando la educación médica para abordar la obesidad. Vea 1, prueba 1. Cocine 1, enseñe a 1. Este artículo sale publicado posterior a que la Universidad de Harvard crea un curso para sus médicos para enseñarles a cocinar, específicamente para combatir la obesidad. Y posterior a este artículo que sale, o posterior a este curso, sale este artículo. ¿Qué trataron de hacer ellos? Trataron de evaluar en sus estudiantes de medicina la aptitud que tenían hacia la cocina. Y entonces evaluaron el estilo de vida de ellos y posteriormente del curso les dieron un seguimiento y encontraron que habían mejorado la forma en cómo ellos cocinaban. Muy bien, seguimos. Exploramos la posibilidad de que la inclusión de la medicina culinaria en la forma de demostraciones de cocina y cocina práctica como complementos de las presentaciones didácticas tradicionales de nutrición daría lugar a cambios positivos mesurables en los comportamientos relacionados con la nutrición, tanto personales como profesionales, entre los participantes profesionales de la salud. La comparación de los resultados de la encuesta desde el inicio hasta el seguimiento a los 3 meses sugiere que estos cambios realmente ocurrieron en ellos.
Pero no han sido los únicos. En la escuela de medicina, en las escuelas de medicina se han hecho otros esfuerzos. En Estados Unidos en el 2003, fue la primera vez que se puso una materia electiva de cocina y de nutrición. En el 2007 Harvard creó un programa específico para médicos, y en el 2013 se creó un centro médico un centro de medicina culinaria en la Universidad de Tulane. Entonces hay esfuerzos que se están haciendo ahora con este nuevo panorama. Y no solo eso, hace unas semanas, 29 de agosto del 2018, se publicó esta noticia de que en uno de los hospitales más reconocidos de Nueva York, específicamente en la zona de Brooklyn, se iba a implementar un plan piloto para establecer un programa de alimentación basada en plantas con pacientes. Siempre se ha hecho de manera, o no se había llevado tal cual a un hospital. Esta es el primer hospital que implementa un programa piloto para darle una atención específica a sus pacientes con una dieta basada en plantas para tratar de reducir los problemas cardiovasculares y la diabetes. Es un programa completo, estructurado, que va dando seguimiento a lo largo de las semanas. Y hace también unos días se publicó este otro artículo. Es una noticia que también llamó la atención. Del otro lado de Estados Unidos se aprobó por parte de los gobernadores de California que tanto en los hospitales como en las cárceles se tuvieran programas o posibilidades de tener alimentación basada en plantas. El que mencionábamos del artículo anterior eran programas enfocados a los alumnos de medicina, para que ellos tuvieran habilidades para posteriormente enseñarle a sus pacientes. Estas dos noticias que estamos mostrando son programas de alimentación basados en plantas en hospitales. El otro específicamente en un hospital de Brooklyn, y este da la apertura para que varios hospitales puedan dar la opción a sus pacientes de seguir una dieta basada en plantas. Y no solo en los hospitales, sino también en la cárcel. Ok, entonces, ya después de todo este enredo y datos estadísticos, ¿qué es esto de la dieta basada en plantas, de la alimentación basada en plantas? Cuando se habla de la medicina culinaria, el enfoque principalmente que se daba era enfocado a la dieta mediterránea. Ha cambiado un poco y ahora se está centrando en la dieta basada en plantas por el nivel de evidencia que se está publicando y demostrando en relación a los beneficios a la salud. Entonces decimos, la alimentación basada en plantas es la mejor forma de lograr una alimentación saludable. Es con una dieta basada en plantas o vegetales, que definimos como un régimen que fomenta los alimentos integrales a base de plantas y desalienta las carnes, los productos lácteos, los huevos, así como todos los alimentos refinados y procesados. Entonces, en este concepto, no es de que no se come carne, sino que desalienta el consumo porque se ha encontrado que tiene un riesgo a la salud. Entonces, si tiene un riesgo a la salud, ¿por qué razón lo voy a consumir? Hay algunas personas que siguen dieta basada en plantas y consumen carne, y se puede, siempre y cuando la carne sea en cantidades mínimas y de la mejor calidad y preparada de la mejor forma. Y en los estudios los han incluido como parte de los pacientes que siguen este régimen, pero las cantidades son mínimas. Pero si es algo que pone en riesgo, pues lo ideal sería desalentar. Y cuando hablamos de la dieta vegetariana basada en plantas, tenemos una serie de conceptos: alimentación vegana, crudivegana, lacto-vegetariana, ovo-lacto-vegetariano, la dieta mediterránea y la alimentación basada en plantas. Estas principalmente se enfocan en lo que no comen. Yo recuerdo que la primera hubo alguien de los malignos que nos comentó que se estaba haciendo y nos comentó de manera muy particular que las personas que
Y lo que encontraron fue los vegetarianos viven 7 años más comparado con la población en general. Entonces, en el segundo estudio de salud adventista dijeron de los grupos de los vegetarianos qué subgrupos son los que viven más y cuáles tienen más riesgo de las diferentes enfermedades. El que resultó que tenía mayor esperanza de vida era el grupo de los pesco-vegetarianos, pero que tenía más riesgo de desarrollar otras enfermedades como cáncer. Entonces ahí lo ponen en la balanza. Yo tengo una duda. ¿La alimentación basada en plantas y alimentos integrales no es lo mismo de ser vegano? No, es completamente, no está negado, pero es otro concepto. La alimentación vegana se centra en no comer nada de origen animal. La alimentación cruda y vegana pues va más allá. No comes nada de origen animal, pero lo que consumes lo consumes crudo. La alimentación lacto-vegetariana o los vegetarianos como tales se centran en no comer carne. Y de ahí van cambiando de nombre de acuerdo a lo que no van comiendo. Si son lacto-vegetarianos, pues consumen lácteos y no comen carne ni nada de lo demás. O vegetarianos consumen huevo, no comen carne y en teoría tampoco leche. Lacto-vegetariano, entonces sí consume derivados de la leche, huevo y no come carne. En la literatura podemos encontrar en los estudios que todos estos los pueden incluir como alimentación vegetariana. Sin embargo, cuando tratan de hacer estudios para determinar qué son muy precisos para que traten de incluir los que siguen una alimentación de mejor calidad, ¿okay? Que es lo que nos explicaban en la cumbre pasada. La dieta mediterránea como tal, en algunas ocasiones se ha contemplado, pero estos tienen características peculiares. Ellos sí tienen un consumo más elevado de pescado y algunos otros animales de origen animal que son de costa y incluyen adicional a esto pues el alcohol, ¿no? Hace unos días, hace como un par de meses, salió un estudio que sacó la OMS en donde desalientan completamente el consumo del alcohol. Teníamos evidencia para decir que un consumo moderado de alcohol era beneficioso a la salud, específicamente en las enfermedades cardiovasculares. Pero con este estudio que salió, ellos dijeron la cantidad recomendable para no tener riesgo a la salud de consumo de alcohol es 0, porque los estudios que mostraban el poco beneficio cardiovascular era superado el riesgo de desarrollo de cáncer que el beneficio cardiovascular que aparentemente algunos estudios mostraban. Entonces actualmente decimos la dieta mediterránea como tal ya no es la mejor, ni bueno, quizá nunca lo fue, pero sí hay evidencia de que presentaban menos riesgo cardiovascular y más esperanza de vida que otros países con las mismas características. Muchos la recomiendan la mediterránea porque se considera que se consumen crudos, una porción de crudo, una porción de lo que son las proteínas y otra porción de vegetales, pero cocidos. Entonces, he escuchado a doctores que dicen que es una de las mejores, pero sí es cierto lo que usted está diciendo también. Pero lo manejan por ese enfoque, porque consideran que ellos consumen más vegetales, una porción cruda, una porción cocida y sus proteínas. Sí, de hecho, la dieta mediterránea como tal nunca existió, ¿okay? Nunca fue un periodo de la historia en la cual los países de Europa la desarrollaron. Simplemente se creó el concepto en base a la forma que tenían de vivir estos países y en los alimentos que predominaban, para que en Estados Unidos se dijera este tipo de alimentación es mejor que la alimentación de Estados Unidos, pero como tal jamás existió en la historia. Y finalmente tenemos la alimentación basada en plantas. Esta alimentación trata de enfocarse no en lo que excluye, sino en lo que integra, en la calidad del alimento. A diferencia de estas, aquí hablamos no comer carne, no comer huevo, no comer leche, no comer queso. La dieta vegana no comer nada de origen animal, pero acá se trata de integrar los alimentos de acuerdo a la calidad que tienen. Y tiene algunas variantes, por ejemplo, Dean Ornish, que es uno de los médicos pioneros en la medicina de estilo de vida, integra la alimentación basada en plantas, incluyendo clara de huevo, por ejemplo. Es de origen animal, pero él considera hasta 3 claras por semana como parte de la alimentación. Hay otros que son un poco más estrictos o cerrados. El doctor Celestin hizo sus estudios principalmente para demostrar que
De igual forma, la enfermedad cardiovascular se podía reducir, o la cantidad de la placa en la arteria, y él es más estricto, él no integra ni siquiera las nueces. Él dice, las nueces no pueden ser parte de la alimentación basada en plantas. Entonces hay algunas variantes, pero se enfoca principalmente en la calidad del alimento. Si la literatura científica me dice que esto es lo mejor para comer, eso es lo que integro a mi alimentación. ¿Okay? Pero es también como los veganos. Ciertos veganos no consumen lo que son las papas por el ingrediente natural que tiene, ¿no? Pero ¿qué es entonces la diferencia? No me quedó claro entonces la diferencia de la alimentación basada en plantas y el vegano. Okay. Que le arriban más lo que el vegano, o sea, sé quiénes son, pero la alimentación basada en plantas se centra en la calidad del alimento. sí. El vegano se centra en no comer nada de origen animal. Entonces, si yo me encuentro unas papitas en la calle, pues esas pueden ser veganas. Si yo me tomo un refresco, Bueno, pues puede ser vegano. Lo que pasa es que hay, perdón, eso por eso a lo mejor se habla mucho. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de veganos. Hay veganos que se van con la idea de que igual lo que usted dijo, que son papas, pero se van al otro extremo, de que consumen mucho producto y no consumen realmente alimento. Entonces hay diferentes tipos de veganos también. De hecho, no están excluidas. Hay personas que siguen una dieta basada en plantas de origen y alimentos de origen integral y son veganos y no está excluido. O sea, porque te centras en la calidad del alimento y adicional no consumes nada de origen animal. Y lo mismo, puede ser vegano, pero bueno, el meternos en vegano también es pisar terreno muy amplio, porque ahí no solo se centra en la alimentación, sino hay veganos de alimentación, hay veganos de estilo de vida, hay veganos de ideología vegana. Entonces hay varios aspectos. Realmente el veganismo es una tendencia, ¿no? Más que otra cosa, y la alimentación basada en plantas realmente es la que deberíamos nosotros como adventistas estar promoviendo. Sí, como adventistas y basado en la evidencia es la que se está demostrando que es la que más beneficio tiene a la salud, ¿okay? Bajo varios conceptos. Entonces, ¿qué características tiene esta alimentación basada en plantas y alimentos integrales? Las características que tiene es que se centra, dijimos, en la calidad de los alimentos. Se enfoca, dijimos, en la calidad. Los alimentos integrales son la base de la alimentación. Tratamos de evitar lo más que se pueda los alimentos refinados. Y entonces sí, nos enfocamos en porciones elevadas de ciertos alimentos. Tiene un consumo elevado de frutas y verduras. Y hablamos hasta 10 porciones o más. La recomendación mínima de fruta es 5 frutas. Voy a hacer la pregunta para ver cómo andamos. ¿Cuántos el día de hoy ya se comieron 5 frutas? Levanten la mano. Una persona. Todos los demás no hemos llegado a la recomendación mínima. 5 frutas. De Porciones de frutas. Esta recomendación, ¿quién la da? Esta recomendación la da la Sociedad Americana del Cáncer. O sea, pensando en que si tú no quieres desarrollar cáncer, lo mínimo que deberías de comer de frutas son 5 frutas. Ellos dicen, eso es lo mínimo, de 5 a 9 porciones. De 5 a 9. Para decir lo mínimo. Y dicen ellos, un consumo moderado entonces va de 9 a 13 porciones de fruta al día. Y dice un consumo óptimo, ideal, el que más deberíamos de tener es arriba de 13 porciones de fruta. ¿Qué cosa? 13 porciones de fruta. Parece ilógico, ¿no? Pero es lo que la iglesia nos está demostrando que es lo mejor para evitar el riesgo de desarrollar cáncer. Y lo mismo con las verduras. Lo mismo. Lo mínimo va a 5 porciones, de 5 a 9, y arriba de 13 sería lo ideal o lo óptimo. Entonces en nuestra cabeza no cabe que tengamos que consumir 13 porciones de fruta, no cabe. ¿Por qué? Porque tal vez consumimos muchas otras cosas que están ocupando ese lugar de la fruta, que lo están ocupando. Si la retiramos, tal vez podríamos comer más fruta. Entonces, este es uno de los conceptos. Tiene un consumo elevado de frutas y verduras. Incluye una variedad de colores de las frutas y verduras. Tiene un consumo diario de leguminosas, y aquí hablamos
de frijol, garbanzo, lentejas, habas, soya. Consumo diario. Ellos mencionan o se mencionan 3 porciones al menos al día. Tiene un consumo diario de cereales integrales, de igual forma, al menos 3 porciones. Y hablamos de cereales integrales, aquí les puse algunos, cebada, arroz integral, trigo, avena, los pseudocereales quinoa, entre amaranto y entre otros, ¿no? Pero ese es el concepto. Decimos ahí al menos o lo menos 3 porciones de cereales integrales. Y decíamos lo mismo de las leguminosas. ¿Qué más? Tiene un consumo diario de nueces y semillas, 1 a 2 porciones al día. El consumo de grasas es de forma moderada y siempre enfocándonos en que la grasa sea de la mejor calidad o de la más alta calidad. Y hablamos de grasas vegetales, aguacate, olivas, nueces, semillas, pistachos, entre otras cosas, ¿no? Y Ani, De hecho, que la última vez que fuimos a Estados Unidos, nos dijo sobre los de arriba, que la verdad, lo ideal es no morir aquí comercializarlos. O sea, que solo sea bueno lo arriba que tú haces. Entonces, sí. Resulta ser que aquí hablamos de alimentos no procesados, evitar los alimentos procesados. Pues el aceite es un alimento procesado y el aceite de oliva también. Obviamente el aceite de oliva extra virgen tiene más propiedades que el aceite de oliva no extra virgen, pero aún así ya es un alimento procesado. Que lo óptimo sería comerse las olivas o tú mismo hacer tu propio aceite y consumirte lo que te queda, pero es un poco difícil. ¿A qué nos referimos con procesado? Y ahí entramos en otro concepto. ¿Cómo puedo saber si un alimento que estoy consumiendo es procesado o no? que haya pasado por un proceso de verificación. Por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo una cebada prensada, o como si fuera hojuelas de avena, pero esto es de cebada. ¿Es procesado o no es procesado? Sí. ¿Lo debería comer o no lo debería comer? No. Entonces, porque ya es procesado y viene en una bolsa, ya perdió sus características y propiedades. No, pero por precisamente. ejemplo, es el concepto de que se pone así en la tierra y germina. Ok, lo pongo en la tierra y germina, ¿este va a salir? No. Este no va a salir. Pero es procesado, Sí. entonces ¿lo debo comer o no lo debo comer? Resulta que para explicar un poco, para que sea más sencillo esto es, si al alimento le quitaron algo o le pusieron algo, entonces míralo con más cuidado. A esto le quitaron algo, Sí. a esto realmente no. Lo que hacen es ponerles un poco de agua y pasarlos por un proceso de prensado para que sea más suave. Pero características tal cual no le han quitado nutrientes, no le han quitado la fibra, no le han quitado nada. Simplemente cambió de forma. Por ejemplo, la mantequilla de Cacahuate. la mantequilla de almendras, no sé si la han visto, que es como cacahuatina pero de almendras. Ajá. Cuando uno lee los ingredientes, voy a hablarles de una particular, una que venden en Costco. Cuando uno lee los ingredientes dice almendras tostadas. Entonces, ¿le quitaron algo a la almendra? No. ¿Le pusieron algo? No. Pues no le pusieron azúcar, no le pusieron colorantes químicos, no le pusieron nada. Entonces, a pesar de que ya cambió la forma y ya tiene un proceso, aún así el alimento está completo, está lo más integral posible, ¿no? Es medio complicado. La otra forma de saberlo, pero ya también es un poco irónica, es si viene de una planta, o sea, si viene de una planta, pues cómelo. Si se hizo en una planta, entonces no lo comes. ¿Okay? Muy bien, ¿qué más? El consumo de las grasas, dijimos. Después tiene un alto contenido de fibra, antioxidantes, fitoquímicos, prebióticos y probióticos. Incluye el consumo de las especies, evita los alimentos procesados y evita o minimiza el consumo de los alimentos de origen animal, incluyendo la carne. Muy bien, ese es el concepto de la dieta basada en plantas. Ahora, los cereales muchas veces tienen un proceso, pero aún así pueden seguir conservando sus características. Se movió un poco de aquí se movió un poco. En primer lugar tenemos los granos
moverlo, sin quitarle nada, el grano integral. Este, por ejemplo, es cebada, se ve oscuro, está duro, si usted lo muerde, pues no lo va a poder digerir bien. Tenemos avena, trigo, cebada, centeno, quinoa. Y después tenemos granos enteros cortados. Ya tuvo un proceso, pero aún así sigue teniendo todas sus características. Este es trigo bulgur. Simplemente se pasó por unos rodillos muy filosos y se trituró para que al prepararlo sea mucho más sencillo. ¿Sigue siendo integral? Sí. Pues sí, no le han quitado nada ni le han puesto relativamente nada. Después tenemos, decíamos, los granos cortados con acero. Después los granos enteros en hojuela. Y hablamos de avena, trigo, cebada, centeno, entre otros. Este que les mostré lo podemos considerar como en hojuela. Ustedes conocen, o el que más conocemos es la avena. Son hojuelas, no le han quitado nada, no le han puesto nada. Sin embargo, bueno, este también son hojuelas. Y de estas hojuelas tenemos de avena, de cebada, de centeno, de trigo, de todos los cereales. Simplemente nos facilitan el proceso de la preparación. O sea que la avena en grano no tiene ninguna ventaja sobre La avena en grano no tiene ninguna ventaja, no sé, porque algunas hojuelas sí les quitan algo, ¿ok? Pero la avena como tal, como la usamos en hojuelas, podemos decirla que casi es igual que la avena en grano. La avena que ya nos venden de 3 minutos, esa sí ya pasó por un proceso mayor. Hablamos de granos enteros molidos, por ejemplo, los productos que son de harina integral. Y aquí están los copos de cereales integrales, por ejemplo, los cereales en hojuelas frías, y ahí entrarían los que son de 3 minutos, ¿no? Pero ya se alejan un poquito más. Y finalmente granos enteros inflados. No sé si les ha tocado ver el trigo inflado, el arroz inflado, el trigo inflado. Entonces todavía son granos integrales, ¿ok? Todos estos entran. Ya lo que sigue de ahí para abajo, pues ya se perdió. Le quitaron la cáscara, le quitaron la fibra y entonces nos están dando trigo refinado en forma de harina blanca, ¿no? Hay muchos procesos que se pueden hacer, pero aún así conservan sus características estos granos o los cereales. Entonces, ¿qué evidencia tenemos para decir que la alimentación basada en plantas, que en la literatura la encontramos muchas veces como vegetariana, es de beneficio para evitar las enfermedades no transmisibles? Hablamos de, en primer lugar, de obesidad. Hay algunos estudios que nos indican los beneficios que podemos tener a través de estas dietas. Este estudio del Dr. Neil Barnard trataba de evaluar las dietas vegetarianas con el peso tal cual. Fue una revisión sistemática que se hizo en el 2006 y encontraron, de 40 estudios que encontraron, principalmente epidemiológicos, encontraron que en 29 de ellos el índice de masa corporal era menor en los grupos de los vegetarianos. Entonces ya está. La mayoría de los estudios nos apoyan a que tener una alimentación vegetariana tienes un menor índice de masa corporal. Después de esto, algunos investigadores se preguntaron, pues, ¿será acaso que realmente era por la alimentación o tendrían algo estos grupos tan disparejos o no tan semejantes que pudiera ser un factor que les contribuyera a tener más índice de masa corporal? Ellos pensaban principalmente en el tabaquismo y en el consumo de alcohol, porque muchas veces estos factores no se incluyen en ese tipo de estudios. Y decidieron hacer un estudio. Entonces Melby decidió hacer un estudio, ahora sí, con adventistas vegetarianos contra adventistas no vegetarianos. Y Rose posteriormente decidió hacer un estudio donde comparaba a los adventistas vegetarianos contra los mormones, los no vegetarianos mormones, con la diferencia de que unos fumaban y otros no fumaban. Resulta ser que en todas estas comparaciones que se hicieron, en ambos estudios, el índice de masa corporal fue menor en los vegetarianos que en los no vegetarianos. Usted podrá decir, pues sí, pero yo conozco a una persona que es vegetariana y tiene sobrepeso. Sí, pero el promedio es que no. Es decir, el promedio de estos estudios o de la población es que
la prevalencia de obesidad varía de un 0 a un 6% en los vegetarianos. O sea, no es cero, obviamente no es cero, pero alrededor de los 5 a 45% en los no vegetarianos. Entonces, tal vez si usted ve a una persona que es vegetariana o que sigue una dieta basada en plantas, pues puede ser de ese 6%. Pero si hablamos de una dieta no vegetariana, podemos llegar casi hasta la mitad de la población. Y en nuestro país sabemos que 7 de cada 10 personas tiene esta condición, ¿no?, de sobrepeso y obesidad. Este otro estudio que se hizo, tipo de dieta vegetariana, peso corporal y prevalencia en diabetes tipo 2, este ya es de los estudios de salud adventista. Los resultados que nos dan son los siguientes: nos los dividen por los tipos de alimentación vegetariana. Entonces, el primero nos indica que los vegetarianos tienen un menor índice de masa corporal. En este estudio nos lo compara entre los diferentes grupos y nos expresa el índice de masa corporal. Se encontró que el índice de masa corporal de los veganos estaban en promedio de 23.6. Esto sabemos que es normal. Lacto-ovo ya se pasa a sobrepeso. Después pesco vegetariano, sobrepeso 26.3, semi-vegetariano 27 y no vegetarianos estaban en 28. Entonces, de los diferentes grupos, el que menor índice de masa corporal tenía era de los veganos estrictos. ¿Y qué decir de la diabetes? El mismo estudio enfocado a la diabetes es del estudio de salud adventista 2, en donde se estudiaron a más de 36,000 personas. Nos expresaba el dato de la diabetes también por los diferentes grupos. Esto nos lo expresa en porcentaje de cada, a ver, aquí está, 2.9, prevalencia de diabetes. Del grupo de los veganos estaba en 2.9 y el grupo de los no vegetarianos en 7.6. Entonces, de igual forma, prevalencia de diabetes más baja en el grupo de los que tenían este tipo de alimentación. ¿Ok? Muy bien. El siguiente estudio nos hablaba de si un tipo de alimentación vegetariana podía reducir el riesgo de la diabetes. Este estudio va con el título Una dieta vegetariana reduce la incidencia de la diabetes. Nos hablaba del riesgo de la diabetes. Dice: los vegetarianos tienen aproximadamente la mitad del riesgo de desarrollar diabetes que los no vegetarianos. Entonces, no solo hay menos incidencia, sino hay menos riesgo de desarrollarlo. Este otro estudio nos decía: una dieta vegetariana baja en grasa, mejora el control glicémico y los factores de riesgo cardiovascular, de acuerdo a este ensayo clínico aleatorizado que se hizo en pacientes con diabetes. Entonces, en este estudio se encontró lo siguiente: se comparó a pacientes con una dieta vegana baja en grasa contra la dieta tradicional de la alimentación de la ADA, que no es una dieta basada en plantas, simplemente es con una restricción calórica. Se encontró que las personas con una dieta vegana baja en grasas redujeron su hemoglobina glicosilada en 1.23 puntos en comparación con 0.38 puntos para las personas de la dieta de la ADA. 44% de estas personas que llevaron el estudio disminuyó su tratamiento de los de la dieta vegetariana contra el 26% de los que siguieron la dieta de la ADA. Entonces, hay evidencia para decir que incluso es mejor que la misma alimentación o la misma dieta que la Asociación Americana de la Diabetes está promoviendo. ¿Y qué decir de las enfermedades cardiovasculares? Decíamos, son las que más nos están matando. Hay evidencia, en la mañana se presentó este estudio, igual que el anterior que presentamos. Este estudio realmente es el que abrió el parteaguas en la medicina del estilo de vida como tal. Este estudio presentó que es posible revertir la placa que hay en las arterias, algo que se pensaba que era imposible, que solo un stent podía hacer. Y lo voy a decir de manera irónica, como algunos autores lo expresan, comiendo brócoli y haciendo ejercicio. Es decir, con una dieta muy sencilla se puede reducir la placa, a diferencia de lo que se gasta en una intervención quirúrgica y los riesgos que representa.
Entonces, este ensayo clínico se hizo, o lo hizo el doctor Ornish, Dean Ornish, que mencionamos hace un momento con su tipo de alimentación, y lo hizo en 1990. 1990, ¿desde cuándo tenemos evidencia para decir esto? Salió en Lancet y dice, ¿pueden los cambios del estilo de vida revertir la enfermedad cardiovascular? Y los resultados ya los hemos mencionado. Los cambios integrales en el estilo de vida parecen ser el catalizador que provocó una regresión incluso aterosclerótica coronaria severa después de solo un año. Y lo que hicieron ellos era realmente sencillo. Si quieren una dieta basada en plantas, el 10% de las calorías provenían de las grasas, del 15 al 20% de las proteínas y del 70 al 75% de los carbohidratos. El colesterol se limitaba a 5 gramos por día y es lo que decíamos, que incluso él permitía en sus pacientes el consumo de yema de huevo. Curiosamente, el 53% del grupo control tenía progresión de la aterosclerosis después de 5 años. La estenosis en el grupo experimental disminuyó del 37 al 34%, una mejora relativa del 7.9%, y el grupo control experimentó una progresión de un 46 a un 56%, un empeoramiento relativo de un 27%. Entonces, un paciente con una enfermedad cardiovascular, si lo dejamos con su forma de vivir habitual, normalmente la progresión de la placa va a seguir aumentando, como nos lo expresó este estudio. Pero si se le hace una intervención específica en el estilo de vida, es posible incluso revertirlo. El HDL disminuyó un 40% al año y se mantuvo un 20% por debajo del valor inicial, incluso después de 5 años. Ese fue uno de los estudios que más nos abrieron o que abrieron el parteaguas para voltear hacia la medicina del estilo de vida y para presentar evidencia de que este tipo de alimentación puede ser benéfica para la salud. Ellos mostraban ahí en el grupo experimental la adherencia. No solo era la alimentación, se decía en la mañana, se siguió un plan sencillo de ejercicio con algunas recomendaciones adicionales: el no fumar, el no consumir alcohol. Y los pacientes que tenían del grupo experimental que tenían más adherencia tuvieron una mayor disminución de la estenosis. Los que tenían una menor adherencia obviamente tuvieron una disminución. Cuando se junta esto con el grupo control y el grupo experimental, entonces este tipo de estudios nos ayudan a determinar causa-efecto. En estos pacientes que tuvieron una adherencia al tratamiento podemos ver la disminución y eso representa que es causal. Y en el grupo que no hubo adherencia o que era el grupo experimental que no sigue ese tipo de tratamiento, vemos lo contrario, ¿no? Incluso el aumento de la placa. A diferencia de los otros estudios que hemos mencionado, que la mayoría han sido estudios de corte, este fue un ensayo clínico. Este otro estudio, el estudio Lyon de la dieta y el corazón, en este se veía más bajo una alimentación mediterránea. ¿Okay? Este se hizo en Europa hace algunos años y nos hablaba de la protección que tenía la dieta mediterránea para el corazón. Descubrió que el grupo de intervención a los 27 meses de la dieta mediterránea experimentó una disminución del 73% de los eventos coronarios y una disminución del 70% de la mortalidad por todas las causas. Nos lo presentan en una gráfica de la siguiente forma. ¿Okay? El grupo experimental, tenemos acá tenemos la mortalidad y allá vemos la disminución de la mortalidad y acá vemos la disminución de los eventos de infartos en los dos grupos. Entonces, tanto en la mortalidad como en la recurrencia de infartos hubo una disminución siguiendo la adherencia a la dieta mediterránea. Muy bien. Y hay otros estudios, se han encontrado algunos patrones de alimentación igual o más eficaz que la medicación de prescripción para algunas condiciones. Un patrón de alimentación antiinflamatorio para artritis reumatoide, una dieta cetogénica para epilepsia, la comida mediterránea hablábamos de enfermedades cardiovasculares, cáncer de colon avanzado y diabetes tipo 2, y se ha encontrado que varios alimentos son tan igual o más efectivos. Por ejemplo, las leguminosas para bajar el colesterol, el frijol de soya para el control de la hipertensión arterial,
las nueces para el síndrome metabólico y ellos mencionan incluso el pescado para los problemas cardiovasculares, la miel para la tos, para muchos pacientes la comida nutritiva es medicinal. Entonces hay evidencia, hay mucha literatura que respalda esto para mencionar el poder y el impacto que tienen los alimentos en la salud. Muy bien, entonces cuando entramos ya de lleno en la medicina culinaria, se dice que hay 3 claves para entrar en este concepto. Uno de ellos es la biodisponibilidad, es decir, que la comida esté lista para el cuerpo. Al igual que los fármacos, cuando damos un fármaco queremos que la mayor cantidad de ese fármaco se mantenga en el cuerpo el tiempo que nosotros queremos. Aquí es lo mismo, la preparación de los alimentos se trata de que tenga las características para que cuando lleguen al cuerpo, el cuerpo pueda absorber la mayor cantidad de nutrientes de este alimento. El siguiente es evitar los antinutrientes, es decir, las toxinas ocultas. Y principalmente hablamos de alimentos procesados. Al evitarlos, estamos evitando todos estos riesgos. Y finalmente, alcanzar la saciedad, es decir, sentirse satisfecho y totalmente satisfecho. Este concepto viene de los japoneses en Okinawa, lo mencionó hoy el doctor Charmaciel, con el Karahachi-bu, comer hasta que estamos al 80%. ¿Realmente lo hacemos? Pues es para reflexionar, ¿no? Algunos comemos y decimos todavía me entra más, y comemos más, ay, faltaba el postre y todavía me entra más. Pero bueno, esa cantidad de decir hasta aquí, pues solo depende de nosotros, solo usted sabe cuándo se siente satisfecho o cuándo puede seguir comiendo aunque ya esté satisfecho. Pero trata de englobar estos 3 aspectos, la medicina culinaria, y se enfoca, o podemos hacer esto bajo prescripción incluso de alimentos. Ahorita vamos a ver un poco más de evidencia con alimentos específicos, pero cuando recetamos alimentos lo podemos hacer igual que cuando recetamos fármacos. Podemos darlo por días, por porciones, en horario, en cantidades. Y pueden ser recetas positivas, es decir, aumentar el consumo de, o recetas negativas, reducir el consumo de, en personas que no quieren cambiar su alimentación de manera completa. Muy bien, entonces veamos algo de evidencia respecto a algunas enfermedades y algunos alimentos específicos. Muy bien, alimentos en la hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. El principal factor que contribuye al desarrollo de la hipertensión es la sal, el consumo de sodio. Es el principal factor. Y resulta ser que cuando seguimos una dieta tradicional, todo contiene sal, todo. Si abrimos algo de un empaque, lo que le pusieron para que se conservara era sal. La mayoría de las personas que consumen granos o nueces vienen con sal, o las compran porque saben ricas porque están saladitas. Estas son sin sal, y usted la prueba y el sabor es diferente. De hecho, ahí tenemos unos platos para que si alguien quiere pueda probarlas. El sabor es diferente, no sé si las han probado sin sal, pero el paladar logra identificar sabores que solo puede identificar si no tiene esa saturación de sabor. ¿Okay? Este es el principal factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión. Y la hipertensión es uno de los principales factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y para muchas otras enfermedades que hemos visto. Entonces, en este estudio titulado Efecto proyectado de la reducción de sal dietética en las futuras enfermedades cardiovasculares, se trató de ver cuántas vidas se podrían salvar si consumiéramos menos sal. Y el resultado fue que hasta 92,000 vidas o personas podrían salvarse en Estados Unidos si simplemente consumieran menos sal. ¿Okay? Esto por año. Esto por año. Ahora, para tener evidencia y decir que realmente la sal es un factor de riesgo para esto,
un grupo de investigadores quiso saber si había en nuestro planeta personas que no consumieran sal. Pero no consumir sal, pues es casi imposible en la actualidad. Todo tiene sal. Todos cocinamos con sal, incluso en la cocina, en la mesa tenemos el salero, y eso es un problema. Cuando consumimos comida rápida o abrimos algo de un empaque, tiene sal, ya lo mencionamos. Entonces, un grupo de investigadores dijo, ¿será que en nuestro planeta hay algún grupo de personas que no estén influenciados por la comida occidental y que no consuman sal? Y resulta que encontraron un grupo, encontraron a los indios Yanomami. Este grupo de personas son originarios de Brasil, y cuando hicieron este estudio nos ponen, ellos no conocían ni los saleros, ni las hamburguesas, ni nada de la comida chatarra. Presentaban la menor ingesta de sodio jamás registrada. Y la presión arterial de los Yanomami ancianos era muy similar a la de los adolescentes. Cuando estudiamos medicina, vemos que conforme vamos avanzando en la edad, la presión arterial va avanzando. Pareciera ser que eso es lo normal. Pues sí, pero si le quitamos la sal a las personas, la presión arterial se va manteniendo a lo largo de su vida. Hay otro estudio que se hizo que es recopilación de evidencia de 1910 en África. La dieta que ellos seguían principalmente era basada en plantas, pero literal porque es lo que había, ¿no? Es lo que consumían. Y el médico que nos presenta este estudio nos muestra que la presión arterial de los ancianos iba bajando conforme cumplían una década más. Es decir, los que cumplían 50, la presión arterial bajaba más. A los 60 bajaba más. A los 70 bajaba más. Que es lo irónico con lo que ahora vemos. Conforme va aumentando la edad, la presión arterial va aumentando. Pero si seguimos una dieta que no tenga estas características, que no tenga la sal, no debería de ser la norma. Muy bien. En 1940, este otro médico, el doctor Walter Kemper, hizo una dieta en base de arroz y fruta. La restricción de sal era muy clara, pero la base de la alimentación era de arroz, sin usar fármacos. Aquí ya nos enfocamos en un grupo de personas que tiene hipertensión arterial de, digamos, estadio 3, que la tiene muy elevada. En un grupo de pacientes con presión arterial de 240, 150, bajaron a 180 solamente mediante cambios en la alimentación. En el anterior podíamos mencionar para una persona en general, pero aquí personas que tienen un factor de riesgo muy importante, una enfermedad muy avanzada o estadio 2, lograron bajarla o controlarla simplemente cambiando la alimentación. Consiguió invertir el curso de la enfermedad en el 70% de los casos solo mediante la dieta. La dieta no solo era extraordinariamente pobre en sodio, también era estrictamente vegetariana, pobre en grasa, proteína, y ahora se le conoce al doctor Kemper como la persona que demostró, más allá de toda duda, que con frecuencia una dieta pobre en sodio puede bajar la presión arterial. Entonces, evidencia para decir esto tenemos desde 1940 respecto a esto. Y el problema del sodio va más allá de los problemas cardiovasculares. El problema del sodio nos lo expresa este artículo y nos dice: el sodio suprime la actividad de una enzima antioxidante clave, que es la superóxido dismutasa. ¿Cuál es la característica de esta enzima? Esta enzima puede purificar 1 millón de radicales libres por segundo. Si el sodio interfiere con la actividad de esta superenzima, los niveles de estrés oxidativo pueden aumentar y dañar las arterias. Y hablamos de que el aumento de radicales libres pues no solo tiene un efecto directo sobre la pared de la arteria, sino también en el desarrollo de cáncer, ¿no? Entonces el sodio bloquea esta enzima que se encarga de purificar los radicales libres. ¿Ok? No sé si se va a hablar, pero estamos hablando de culturas que no tuvieron contacto con el sal como nosotros tuvimos. Nosotros que ya tuvimos nuestras facturas positivas ya están
lo que se busca es que uno siga las recomendaciones que se hacen, ¿no? Del consumo de sodio. Hablamos 5 miligramos de sodio, de sal, 1.5 gramos de sodio, miligramos de sodio. O sea, es una cantidad moderada. La mayoría de las personas, si se sigue una dieta occidental, se pasa. El estudio primero el segundo era en un grupo de pacientes que ya tenían una enfermedad avanzada, ¿no? O sea, que en ellos se puede reducir la presión arterial, no solo en un grupo de personas que no tienen un factor de riesgo, sino en alguien que ya tiene una enfermedad muy avanzada, incluso en ellos se podría revertir. Y hablando de las papilas, creo que hay un estudio un poquito más adelante respecto a esto. Este es otro estudio, el efecto de la dieta. Creo que es este. Este estudio, el anterior, nos hablaba, ya no puse toda la información, pero nos hablaba de que las papilas gustativas se pueden readaptar. Normalmente en un mes, cuando la persona se le quita la sal casi que por completo, en un mes logra encontrar sabor a la comida. ¿Okay? Al principio, pues obviamente no le sabe nada por la saturación que tenía, pero conforme van avanzando las semanas logra identificar ya los sabores. Y hay recomendaciones que se nos hacen basadas en evidencia para lograr hacer este cambio del consumo de la sal. Una de ellas es quitar el salero de la mesa, poner menos sal de manera intencionada a la comida, agregar más hierbas para que tengan más sabor y obviamente evitar la comida procesada y la comida rápida que viene repleta y saturada de sal. Muy bien, dejando a un lado ya un poco lo de la sal, entramos a los cereales integrales. Realmente hay un estudio que financió Melinda y Bill Gates que nos decía que el 99% de la población, 99%, no alcanza el consumo mínimo de cereales integrales. 99%. Cuando hablamos de frutas, se habla de un porcentaje menor, o sea, de que más personas alcanzan el consumo mínimo. Pero en cereales integrales los hemos olvidado por completo. Todo lo que consumimos, o casi todo, es de cereales procesados. Y vaya que comemos cereales, pero procesados. Pero el 99% no consume lo mínimo de lo recomendado. En este estudio titulado Efecto del aumento de consumo de alimentos con granos integrales sobre la presión arterial y otros marcadores de riesgo cardiovascular en personas sanas de mediana edad, un ensayo clínico aleatorizado, se encontró que en promedio la medicación antihipertensiva reduce el 15% de riesgo de sufrir un infarto de miocardio y un 25% el riesgo de sufrir un ictus o un EDC. El ensayo concluyó que el consumir 3 raciones de cereales integrales también ayudaba a lograr este beneficio sobre la presión arterial. Entonces, en lo anterior hablábamos de quitar la sal, aquí hablamos de agregar cereales integrales para lograr casi que el mismo efecto. Muy bien, este otro estudio titulado Una mayor ingesta de granos integrales está asociada a un menor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y aumento de peso, y nos dice hay que tener en cuenta que los cereales integrales pues también tienen efectos secundarios, pero son efectos benéficos porque nos dan fibra y nos dan algunas otras cosas que nos dan beneficios directos a la salud. Este metaanálisis mostró evidencia para respaldar los efectos beneficiosos de la ingesta de los granos enteros respecto a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Entonces, los efectos secundarios del consumo de estos alimentos pues son benéficos. Si hablamos del riesgo de cáncer de colon, pues se disminuye en gran medida. Pero la realidad es que es una pelea completa entre elegir alimentos integrales y alimentos refinados. Hay un estudio que se hizo, que es el siguiente, que nos habla del consumo de arroz integral contra el consumo de arroz blanco. Entonces, vemos que el consumo de arroz integral, o que también es realmente un cereal integral, nos disminuye los problemas cardiovasculares, el riesgo de diabetes. Pero ¿qué pasa con el arroz blanco? ¿Será que nos da beneficios o nos da daños a la salud? Ya le quitaron algunas cosas del alimento. Este estudio titulado Arroz blanco, arroz integral y riesgo de diabetes en hombres y mujeres de Estados Unidos nos decía lo siguiente: consumir habitualmente arroz integral
se asociaba a una reducción de riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Pero consumir arroz blanco se asociaba a un aumento de un 17% de desarrollar diabetes. Mientras que sustituir una tercera parte de la ración al día por arroz moreno o arroz integral podía llevar a una reducción del 16%. Y sustituir el arroz blanco por avena o cebada podría ser más potente, había una reducción del 36% del riesgo de diabetes. Entonces, algo me quedó muy marcado lo que dijo el doctor Graciliano la mañana. Cuando le quitamos características a lo que Dios hizo, como era tal cual, integral, y lo convertimos en algo que es más sencillo, más fácil aparentemente de usar para nosotros, pues en vez de darnos beneficios, nos da daños a la salud. Entonces no hay riesgo de desarrollar diabetes. Y entramos a mencionar algunos alimentos específicos, y uno de estos alimentos es la linaza. La linaza se ha estudiado y se le han encontrado cosas y cosas y cosas de beneficios a la salud. Este estudio de consumo de linaza trataron de ver el efecto de la linaza y decidieron hacer un estudio, un ensayo clínico. En este estudio dijeron, ¿cómo es posible de que le demos linaza a un grupo de personas sin que ellos se den cuenta? ¿Qué le podemos hacer? Que no se den cuenta. Y otro grupo de personas que no consuman linaza, pero que lo que les estamos dando sea muy parecido. ¿Qué podemos hacer? Pues los investigadores decidieron hacer muffins, pastelillos, unos con linaza y otros sin linaza, para evaluar el efecto de este alimento. Las semillas de linaza o de lino introdujeron uno de los efectos antihipertensivos más potentes, jamás logrados mediante una intervención dietética. En este ensayo clínico, a los 6 meses de consumo de linaza, el grupo control se mantuvo igual, aumentó de 155/81 a 158/81 en la presión arterial, y el experimental bajó de 152/81 a 147. Si bien es muy poco la reducción, que serían 7 puntos en la presión diastólica, esos 7 puntos representan una disminución del 46% de la enfermedad cardiovascular y un 29% de la enfermedad coronaria o de riesgo de desarrollar infartos. El consumo de unas cucharaditas de linaza puede ser más potente incluso que un programa aeróbico de ejercicio, es lo que nos presentaba el otro estudio. Y este estudio este otro estudio nos mostraba que una característica específica de la linaza es la que da beneficios para reducir el riesgo de cáncer de próstata, y ellos hablan de los lignanos. Se encontró que 3 cucharaditas al día por 6 meses, después de hacerles una biopsia para identificar el nivel de antígeno prostático específico para riesgo de cáncer de próstata, se había reducido significativamente. Entonces, la linaza se le han encontrado propiedades bajo un esquema basado en evidencia, no bajo una suposición, sino bajo estudios científicos. Muy bien. Y la siguiente es también se ha encontrado evidencia para la disminución del LDL, sabemos que tiene fibra hidrosoluble y que esta puede ayudar a amortiguar el consumo de la absorción de las grasas. Muy bien. Y finalmente este es el estudio que les decía de los muffins. En se les dio a un grupo de mujeres muffins con linaza y a otro grupo de mujeres muffins sin linaza, y así relativamente se les engañó. Ellas no sabían qué muffin estaban comiendo, si el que tenía linaza o no tenía linaza, pero ahí adentro había 25 gramos de linaza en el muffin que sí tenía. Era un ensayo clínico aleatorizado titulado "La linaza dietética altera los marcadores biológicos tumorales en el cáncer de mama postmenopausia". Las pacientes con un recién diagnóstico de cáncer de mama, se analizó el tejido tumoral para determinar la tasa de proliferación de las células tumorales con un nivel de receptores de estrógeno. Identificaron varios receptores de estrógenos
de progesterona, entre otros. Y descubrieron que la linaza en la alimentación tiene el potencial de reducir el crecimiento tumoral en pacientes con cáncer de mama de recién diagnóstico. Entonces hablamos de la linaza para el cáncer de próstata, para el cáncer de mama, para reducir los niveles de presión arterial, para reducir los niveles de colesterol LDL. Ok, lo siguiente vamos a mencionar algunos aspectos de los vegetales como tal. Si hay algo que deberíamos de consumir más, sin duda son vegetales. Hay algunas personas que defienden mucho o que no están tan de acuerdo y dicen es que los vegetales también tienen pesticidas y tienen un sinfín de químicos que se les agregan. Es cierto, pero si usted puede consumir vegetales orgánicos sería lo óptimo, pero si no, si usted consume vegetales de un huerto, que usted los hace, que usted los crece, eso es lo mejor, porque usted está viendo qué le está poniendo a sus vegetales. Ahora, no todos podemos sembrar berenjena y espárragos y todo esto, ¿no? Pero hay lugares que uno puede identificar la procedencia del alimento y saber qué tipo de químicos o sustancias tienen. Parte de esto es consumir alimentos regionales, ¿no? Los alimentos regionales que no son producidos a gran escala, por lo regular no utilizan este tipo de químicos. Entonces los vegetales, hablábamos del consumo de hasta 10 porciones al día. Si algo deberíamos de aumentar son los vegetales. El consumo de vegetales crudos y cocidos se han asociado a una reducción de la presión arterial también, pero las crudas parece ser que podrían ofrecer una mayor protección. Y para mencionar también algo de otro grupo, las leguminosas. Cuando hablamos de leguminosas, si usted tiene ahí su plato de quiero vivir sano, se puso como proteínas vegetales y ahí entran las leguminosas. Vemos los chícharos, vemos el garbanzo, las lentejas, los frijoles, las habas, la soya también. Todas esas son leguminosas. Y hay estudios que nos hablan también del efecto potencial de las leguminosas. Donde más evidencia se ha encontrado es en el beneficio al riesgo cardiovascular. Este estudio nos decía, las legumbres, tanto frijoles, lentejas y garbanzos, redujeron la presión arterial en personas con hipertensión y sin hipertensión. Y adicional a esto, bueno, tenemos ahora la sandía. La sandía, sabemos, es un fruto, casi que el 98% de la sandía es agua. Sin embargo, tiene características ahí que son muy relevantes. Contiene una sustancia que se llama citrulina y es un potente vasodilatador. Se cree que la sandía puede ser uno de los precursores para el óxido nítrico, y se ha encontrado que el óxido nítrico es un vasodilatador. En este estudio trataron de identificar cuánto reducía la presión arterial en un grupo que le daban sandía contra otro grupo que le daban otra sustancia idéntica al consumo de sandía, pero no tenía la citrulina. Y lo hicieron en un concentrado de fruta, uno con y uno sin. Y encontraron que la sandía podría ofrecer cierta protección para reducir la presión arterial, pero el consumo de sandía que tendríamos que tener para que fuera efectivo la reducción de la presión arterial sería de casi 1 kilo por día, ¿no? Entonces, pues tendría que ser elevado. Adicional a esto, quisiera mencionarles algo. Al ser un vasodilatador, la citrulina que viene en la sandía, a los pacientes que tienen disfunción eréctil se les puede recomendar, porque lo que hace es aumentar el consumo de óxido nítrico, que pues haría el mismo efecto que el agua. Pero lo que más citrulina contiene en la sandía es en la parte blanca. Entonces, si conoce a un hombre que quiere mejorar su salud sexual, dígale no se coma solo lo rojo, sino también cómase parte de lo blanco para que aumente el nivel de citrulina. Bueno, eso como un tip. Y ahora la jamaica. El té de hibiscus, como se conoce en la literatura médica, se ha encontrado que puede ser un potencial reductor de la presión arterial también. En este estudio se demostró o se hizo una comparación con 280 bebidas
y resultó ser que el té de hibiscus fue el primer lugar en antioxidantes, por encima incluso del té verde. Conocemos el té verde por ser muy benéfico, que tiene muchos antioxidantes. Pues en la comparación con todos estos alimentos resultó que el té de hibiscus tenía más antioxidantes. Este otro estudio nos decía que para lograr una reducción del colesterol se recomiendan 2 tazas de té de hibiscus al día en la mañana. Y para reducir 6 puntos la presión arterial se recomiendan 3 tazas de té de hibiscus o té de Jamaica en la mañana o al día. En relación al hibisco, ¿hay alguna restricción en relación a una deficiencia renal? Porque se supone que la aumenta mucho la hipertensión. Sí, y se habla de algo de riesgo en pérdida de magnesio. Entonces la recomendación es no pasarse de 900 mililitros al día, para que tampoco no sea un consumo excesivo. La Este otro concentración estudio, tiene la forma de prepararlo, como lo presentaron los estudios, es poner 4, cuando vienen sobrecitos de té, y que es de té de Jamaica, es poner 4 sobres en una taza, o sea, como un concentrado de, y eso tomarlo. ¿Y la proteína? Así es de la flor, no sé las cantidades específicas, pero tendríamos que ver cuánto tiene un sobrecito y en base a eso hacer la equivalencia. ¿El sobre trae? 25 gramos. Sí, los sobres que son de té de ¿Qué Jamaica es concentrado la trae? pura flor, pero la ventaja es que es más fácil de utilizar, ¿no? Se ponen los 4 sobres y se... Es que de hecho me han dicho que los sobres del té tienen algo que el fumar. Ok. Hay que buscar qué, ¿no? Por eso. Hay que buscar. Todo Pero se ve natural que se la Yo comen. creo que Solo la ya compré facilidad la del té. Este otro estudio que también es bastante sorprendente nos mostraba que 2 tazas en la mañana. Este estudio se hizo en México, se hizo en clínicas de NIMS. Y se utilizaba pues la Jamaica como la conocemos, ¿no? La Jamaica tal cual. Nos decía que 2 tazas en la mañana tenía el mismo efecto que el consumo de captopril 2 veces al día. Pues sabemos que captopril es un IECA para el control de la presión arterial. 2 tazas tenían el mismo efecto. Dijimos no pasar de los 900 mililitros al día, y si se toma el té, tomar agua después para evitar la sensibilidad que se queda en los dientes. Muy bien. El siguiente alimento es el betabel. El betabel es un alimento muy fuerte, lo conocemos por la cantidad de hierro que tiene, y principalmente por el hierro. Sin embargo, contiene nitratos que posteriormente se pueden convertir en óxido nítrico, no nitritos. Los nitritos vienen de la carne cuando sufre un proceso de descomposición las grasas, pero los nitratos se pueden convertir en óxido nítrico. Y en este estudio se le dio por 4 semanas a un grupo de pacientes que tenían hipertensión arterial jugo de betabel, y al otro grupo de pacientes se le dio jugo de betabel, jugo con las mismas características, mismo sabor, mismo color, pero sin los nitratos. Y la presión arterial logró bajar 8 puntos. Una estrategia adicional basada en la ingesta de los vegetales ricos en nitratos puede ser rentable, asequible, favorable para un enfoque de salud pública para el tratamiento de la presión arterial, es decir, integrar este tipo de alimentos. Sin embargo, el betabel no es el alimento que más nitritos tiene. De hecho, para lograr ese efecto tendríamos que consumir medio kilo al día, pues es mucho betabel. Sin embargo, en los alimentos que son fuentes de nitratos, el betabel se queda en el número 10. Lo que más tiene es la rúcula o arúgula, como la conocemos, arúgula. Después, la arúgula, ahorita si quieren la podemos ver. Es una hojita un poco amarga. Si quieren ahorita la probamos para que sientan el sabor de la arúgula. Pero de igual forma, algunas otras lechugas, la albahaca, las hojas del betabel tienen más nitratos que el mismo betabel.
y son comestibles de igual forma. Las acelgas y después el betado. La rúcula no es el geo. La rúcula no es el que. Ok, es el que. Hasta ya no para. O la col pesada. Ok, para bajar el colesterol específicamente se hizo un estudio con la nuez del Brasil. Este estudio fue un ensayo aleatorizado de igual forma y el título es muy interesante, dice: un solo consumo de altas cantidades de nuez de Brasil mejora el perfil lipídico de voluntarios sanos. Es decir, solo tomaron y consumieron nuez del Brasil una sola vez y esto es lo que salió como resultado. Este estudio muestra que la ingesta de una porción única de nuez de Brasil puede mejorar agudamente el perfil lipídico sérico de los voluntarios sanos. ¿Qué encontraron ellos? Midieron el nivel de lípidos al inicio y después lo fueron midiendo por horas y después a los 5 días y después a los 30 días. ¿Qué encontraron ellos? El LDL se redujo casi 20 puntos a las 9 horas de haber consumido nueces. Reducir el LDL 20 puntos no lo hacen ni los fármacos. O sea, realmente, en 9 horas ya había una reducción muy drástica. A los 30 días seguían igual de bajos. Dijimos un consumo único de nuez de Brasil. Lo que consumían eran 4 nueces. La recomendación es, también son altas en selenio y la recomendación es, bueno, ellos llegaron a la conclusión que es igual el consumo de 20 que de 50 gramos y lo expresan aquí. Vamos a ver, los que comieron 20 gramos son estos y estos. Y los que consumieron 50 gramos son estos y estos. Entonces, a los 30 días, aunque hubieran consumido 20 o 50 gramos, básicamente era lo mismo. Entonces, por la cantidad de selenio que contiene, dicen, pues se recomiendan 20 gramos, que serían unas 4 nueces, que si las repartimos una cada semana puede tener este beneficio de reducir específicamente el LDL. Muy bien, y ya casi terminamos. Decíamos, no solo redujeron la presión el colesterol LDL, sino también hubo un aumento del HDL y casi con el mismo efecto de 20 gramos que 50 gramos, al mes había un aumento. Decíamos 4 al mes, 1 por semana. Ya casi concluimos, llegamos a la cúrcuma. Hay especies que tienen potenciales de beneficio a la salud increíbles. Hablamos de la canela, de la cúrcuma, de los cominos, de otras sustancias. Y aquí entran hierbas y entran especies, ¿no? Que aparentemente estas sustancias no nos dan relativamente nada, no nos dan macronutrientes, no nos dan ni fibra, es más. En el plato los pusimos en el centro. No nos dan colesterol, lípidos, no nos dan proteínas, no nos dan carbohidratos. Tampoco nos dan minerales, pero nos dan otras sustancias que se ha descubierto que son realmente benéficas a la salud. Está el efecto de la cúrcuma. La cúrcuma se ha estudiado por sus propiedades antiinflamatorias y quimiopreventivas. Este estudio demostraba el efecto de la cúrcuma en los mutágenos urinarios en fumadores. Ellos querían saber qué efecto tenía la cúrcuma en personas que tenían un gran riesgo de desarrollar cáncer. ¿Qué personas podemos encontrar que tienen un gran riesgo de desarrollar cáncer? Los fumadores. En su cuerpo ellos ya tienen una infinidad de sustancias mutágenas o que pueden mutar el DNA. Entonces, a estas personas les decidieron introducirles o darles una cantidad de cúrcuma y encontraron lo siguiente. Aquí está. Este es el nivel basal a los 15 días y a los 30 días. Y compararon no fumadores contra fumadores. Cuando les dieron la cúrcuma, el nivel de la cantidad de sustancias cancerígenas disminuyó drásticamente
a los 15 días y a los 30 días. Entonces, si tenemos sustancias cancerígenas en nuestro cuerpo, pareciera ser que la cúrcuma puede regular o controlar estas sustancias. De igual forma, se ha encontrado que este beneficio se tiene porque puede prevenir las mutaciones en el DNA. De igual forma, induce la vía de las caspasas. Si recuerdan, esta vía es una de las vías por las cuales se lleva la apoptosis. La célula cancerígena está evitando la apoptosis. Dice, pues no me muero, como, me reproduzco y hago lo que quiero. Entonces, pareciera ser que al consumir la cúrcuma, se activa otra vez la vía de las caspasas y la célula cancerígena se va a muerte celular, que es lo que está tratando de evitar, ¿no? La célula cancerígena. Y se ha encontrado de igual forma que puede ser efectiva para diferentes tipos de cáncer in vitro, cáncer de mama, de cerebro, de sangre, de colon, de pulmón y de piel. No hay suficientes estudios en humanos todavía, pero in vitro parece que dan estos beneficios. Sí, el consumo de la cúrcuma, la recomendación es un cuarto de cucharadita, no de cucharada, de cucharadita, un cuarto de cucharadita. Porque ese es el consumo habitual de las personas de la India. Y no sabemos si un consumo mayor a este puede ser seguro para la salud, porque no hay estudios y no se ha estudiado una población que tenga un consumo mayor a este. Pero en la India se consume habitualmente y más o menos ese es el promedio. La cúrcuma, la ventaja o desventaja, quizá para algunos, es que pinta la comida, ¿no? ¿Es lo mismo que el jengibre? No, no es lo mismo que el jengibre. También es una raíz, pero es diferente la raíz. Una persona que ya está recibiendo las quimioterapias por el cáncer, igual puede consumirla ya. Sí, cuando se habla para personas con cáncer hay que ser muy cuidadosos de que no es un alimento que va a sustituir a su terapia, ¿no? Pero que se puede agregar como algo que la evidencia demuestra que es de beneficio. ¿Okay? Entonces no hablamos de no a su medicamento y consuma esto, sino inclúyalo en su alimentación. Bueno, y de igual forma se ha encontrado que puede prevenir placas de amiloides para evitar el desarrollo de Alzheimer, ¿no? De igual forma se le han encontrado propiedades antiinflamatorias y que es de beneficio para artritis, osteoartrosis, entre otras enfermedades inflamatorias. La curación de la vía de las caspasas está demostrado, o sea, ¿es algo que se cree o que ya está? Sí, que se cree. O sea, cuando da esos beneficios, las hipótesis que se tienen son las siguientes. Porque tal vez evita las mutaciones en el DNA, porque tal vez activa la vía de las caspasas. O sea, son suposiciones que se hacen en base a lo que encuentran. Llegamos al kale, es otro vegetal que podríamos decir se volvió de moda hace muy poco tiempo, pero es un superalimento, ¿no? Este estudio nos mostraba de la disminución que pueden tener en el LDL, en el LDL, gracias, en el colesterol LDL, aumentar el consumo de kale. Sin embargo, hay otro estudio que nos habla del consumo de kale en fumadores. Y nos dice, parece ser que los fumadores que tienen un consumo elevado les dieron un jugo de kale, ¿no? Concentrado, y lo tomaban por una cantidad de días. Y resulta ser que el riesgo de cáncer disminuía en los fumadores. Entonces no se recomienda para que la persona siga fumando, pero si va a fumar, pues consuma algo que le disminuya su riesgo de cáncer, ¿no? Y parece ser que el kale o la col rizada podía lograr esta reducción. Muy bien, decíamos las legumbres o leguminosas. De igual forma se ha encontrado un beneficio del consumo de estas para reducir el riesgo de síndrome metabólico. Se llegó a la conclusión en este estudio que el consumo frecuente de legumbres en la dieta redujo los factores de riesgo para síndrome metabólico, y estos fueron equivalentes y en algunos casos más fuertes que el asesoramiento para la reducción de la energía dietética. Bien. Y ya casi para terminar, los cereales.
Decíamos, si algo tenemos que aumentar son los cereales. La avena es el cereal que, dejando el arroz blanco, más fácil podemos consumir. Es muy práctico, es muy fácil de hacer y tiene un gran beneficio a la salud. Decimos que nos reduce principalmente, de igual forma, los niveles de colesterol, pero también tiene un beneficio en el riesgo de desarrollar diabetes. Ok, en este estudio se llegó a la conclusión que la ingesta de avena a corto y largo plazo tuvo efectos significativos sobre el control de la hiperglicemia, sobre la disminución de los lípidos y sobre la reducción del peso, y sabemos que estos tres son factores para el desarrollo de diabetes y síndrome metabólico. Nuestro estudio proporcionó alguna evidencia de apoyo para recomendar la avena como una buena selección de granos enteros para los diabéticos, específicamente con sobrepeso. Ok, entonces hay alimentos, hay más, el listado sigue. Una de las actividades que hice con mis alumnos fue encuentren evidencia de alimentos, y la lista es muy grande, con evidencia científica. Estos alimentos los podemos prescribir como medicamentos, decíamos, de una manera en aumento, consume más en esta cantidad, en esta proporción, en este horario incluso, o redúcelos, quita estos alimentos. De igual forma, ok, aquí está. Lo que sigue es revisar la estructura del plato de quiero vivir sano, o bueno, mientras lo hacemos algo de preguntas y pasamos a la exposición práctica, podemos ir revisando esto. Entonces, ¿alguien me ayuda con la luz, por favor? La idea solo es presentar, demostrar, ver algunas formas en las cuales podemos preparar diferentes alimentos. Realmente va a ser algo muy sencillo, de que es muy fácil preparar alimentos saludables, pero es muy importante que sepamos que tenemos una infinidad de alimentos que podemos preparar y que hay muchas equivalencias que podemos hacer. Bueno, vamos a estrenar el mandil que nos regalaron, ¿verdad? Hablar de alimentos es